Así que en esta mañana estamos aquí reunidos no para, quizás para poder mirar de qué forma me distraigo. Estamos aquí reunidos para glorificar al Dios Todopoderoso. Esa es nuestra única intención. Bienvenidos en esta mañana, bienvenida a toda la iglesia, quienes nos visitan por primera vez, todos los que han venido llegando a este lugar con la disposición de oír el Evangelio, bienvenidos. Espero que el Señor siga obrando en sus vidas. Creo en el Señor que Él puede manifestar su gloria y su poder a través de su palabra. Amén. La Escritura dice que el Evangelio es poder de Dios. ¿Es poder de qué? Entonces hoy estamos aquí porque sabemos que Dios tiene poder para obrar, que Dios tiene poder a través de su Evangelio para salvación. Entonces en esta mañana estamos aquí para eso. Amén. Vamos a orar. Yo quiero que me acompañen esta mañana orando al Señor, dando gracias, y que nos permita hoy tener un corazón dispuesto, que nos permita hoy tener un corazón abierto a la palabra de Dios, y que la palabra de Dios en esta mañana pueda ministrar nuestras vidas y nos pueda bendecir para gloria y honra del Señor. Amén. Amado Dios y eterno Rey de los cielos, te alabamos en esta mañana, Señor. Te damos gracias por tu amor, por tu fidelidad. Gracias por este tiempo, Señor, que tú nos regalas de poder estar en este lugar. Tú has sido bueno, Señor, y de manera soberana en esta mañana has inquietado nuestro corazón y has dado la oportunidad que podamos, Señor, reunirnos, que podamos estar aquí en esta mañana, Señor, para glorificarte, para honrarte, para bendecirte, Dios, porque eres nuestro Dios, eres el único digno de gloria, eres el creador de los cielos y de la tierra, nuestro creador, Señor, y como creador hemos sido, Señor, nosotros las criaturas hechas para glorificar tu nombre, Señor, para bendecirte y también, Señor, para disfrutar de ti en aquel plan y propósito que tú tienes para con nuestras vidas. Te pedimos en esta mañana que perdones nuestras faltas. Hemos pecado, Señor, contra ti. Reconocemos cada una de aquellas cosas que hemos hecho, Señor, que no te agradan, y hoy te pedimos perdón. Te pedimos que nos ayudes todo el tiempo, Señor, a que tu palabra pueda ser el agente de santificación en nuestras vidas, y que con la ayuda del Espíritu Santo nosotros podamos, Señor, ser santos como tú nos demandas y como tú lo estableces en tu palabra. Gracias en esta mañana, te honramos, te alabamos, Señor, y te pedimos que tu nombre sea exaltado en medio de nosotros, que hoy la palabra tuya nos ministre, que tu palabra, Señor, sea la autoridad, que hables a través de ella, Señor, que hoy permitas que el predicador sea simplemente el vocero y el instrumento por el medio del cual tú hablas y traes la palabra tuya a tu iglesia, Señor. En el nombre de Jesús, para tu gloria y tu honra. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Bien, hermanos, los quiero invitar a la palabra de Dios. Quiero que abra su Biblia en el Evangelio según San Mateo. Hoy vamos a tocar un tema de mucha bendición. De hecho, en la pantalla está apareciendo ahí el título. Y vamos a hablar acerca de la oración. Vamos a ver qué nos enseña la Escritura con respecto a esta ordenanza del Señor, e ir profundizando para poder tener mejor relación y mayor comunión con el Señor. Amén. Entonces vamos a ver qué nos dice la Escritura al respecto, qué nos habla Dios a través de su palabra, para que nosotros podamos acercarnos de manera correcta a Él en oración. Quiero que habla la Biblia, ahí está apareciendo, capítulo 6, versículo 9 del Evangelio de Mateo. Gloria a Dios. Vamos a leer desde el 5 y vamos a leerlo reconociendo que la palabra de Dios es la autoridad de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Dice la Escritura: cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que te ve en secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Verso 9. Vosotros pues oraréis así:
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Gloria a Dios. Bien. Gloria al Señor. Puede sentarse, hermanos. Y vamos a estar atentos a la palabra de Dios. Bien, he titulado el mensaje, la oración, 2 puntos, creciendo en la comunión con Dios. ¿A través de qué? De la palabra. Nosotros hemos escuchado muchos temas o muchas enseñanzas acerca de la oración. Y hemos encontrado muchas veces sermones como las 7 reglas de la oración. Hemos escuchado sermones como cómo poder orar para mover el brazo de Dios. Hemos escuchado sermones de muchos tipos y de muchas formas aplicativas. Pero yo creo que la Escritura hoy nos va a revelar cuál es el tema central o cuál es el propósito de Dios a través de la oración, o qué es lo que Dios desea, qué es lo que la oración es en sí misma y cuál es el propósito correcto por el cual yo debo orar. Es decir, cuál es la forma en la que yo me tengo que acercar o yo me puedo acercar a Dios a través de su palabra. Nosotros tenemos a un Dios que es bueno. ¿Cuántos dicen amén? Y que es un Dios que es soberano, que es creador, que es salvador y que es providencial para cada uno de nosotros. Entendiendo esto, nosotros tenemos que saber que si Él es nuestro Dios, y estos son algunos de los atributos, los que acabo de mencionar, del Señor, entonces yo tengo que saber para qué yo fui constituido, para qué yo fui creado, para qué yo fui llamado, para qué yo fui traído a Él a través de su palabra, a través del Evangelio, y entonces cuál es el propósito por el cual yo hablo y digo que el Señor es mi Dios, que el Señor es mi Rey. Y en este sentido yo tengo que saber y conocer quién es Dios, pero antes de eso tengo que saber también que si yo estoy en su presencia y conozco y sé quién es Dios, debo saber la forma correcta en la que yo me debo acercar a Él. Y el primer principio que debemos mirar, amados hermanos, para poder entrar al Señor, llegar al Señor de la manera correcta a través de la oración, es entender para qué fui creado. La Escritura revela que el fin del hombre y el propósito por el cual Dios creó al hombre era para que el hombre le dé gloria. Para que el hombre ¿lo qué? Lo glorifique. Es decir, no para yo ser glorificado por Dios, sino para que Dios sea glorificado por mí. Y a veces en la oración hacemos lo correcto, nos presentamos al Señor como si fuéramos nosotros los que fuéramos a ser glorificados, y nos olvidamos que somos nosotros los que fuimos creados para glorificar a Dios. El fin por el cual nosotros fuimos creados y el fin por el cual nosotros fuimos llamados ahora, salvados, es para darle gloria a Dios. Amén. Y la misma, ese mismo plan y esta forma, entender esta forma, me lleva a mirar entonces de qué forma yo voy a glorificar a Dios. Y para poder glorificar a Dios yo tengo que conocerlo. Y no hay otra forma en que yo pueda glorificar a Dios sino a través de lo que Él ha establecido y de lo que Él ha dejado como regla para que yo me pueda acercar a Él. Y eso es su palabra. Entonces todas las disciplinas que yo ejerza en el Señor deben ser alineadas o de acuerdo a la palabra de Dios. Amén. Porque la palabra de Dios es la regla, es el manual, por así decirlo, que el Señor me ha dejado para que yo lo conozca y para que yo lo pueda glorificar. Y en el tema de la oración no es distinto. Cuando yo me acerco a Dios para orar, yo tengo que conocer a Dios a través de la palabra. Entonces mi oración tiene que ser ¿qué? Una oración que vaya acorde a lo que el Señor revela en su palabra de Él y de mí. ¿Quién revela la Escritura que es Dios? Él es mi creador, Él es soberano, Él es Rey, Él es mi Salvador. ¿Y qué dice la Escritura que soy yo? Soy criatura
¿cierto? Estoy lejos de Él por mi condición humana. Él me ha rescatado, me ha salvado por gracia a través de la obra y el sacrificio de Cristo. Entonces, en ese sentido, yo estoy viendo que hay algo, y es que Dios es mayor, Dios es más alto, y yo estoy por debajo de Él. Amén. Y esa es la primera forma en la que, es lo primero que yo debo entender para poder orar de manera correcta. Entonces, mis amados hermanos, podríamos mirar entonces qué es la oración. Y tal vez allí les va a aparecer esa definición quizás un poco dividida. Y la vamos a analizar cada una de ellas. Pero antes de llegar allá, yo tengo que saber que para orar debemos tener completa comprensión. Es decir, conocimiento de la majestad de Dios. ¿De la majestad de quién? De Dios. Y cuando nosotros revisamos, por ejemplo, la Escritura, en ese sentido, entender que la majestad de Dios está por encima. Dios es glorioso, Él es todopoderoso, Él es santo. ¿Él es qué? Él está apartado, alejado de todo pecado. En cambio, yo no estoy separado de eso. Yo no estoy separado de eso. De hecho, todavía lucho con una naturaleza pecaminosa que está en mí. Entonces, en ese sentido, Dios es más alto que yo. Amén. Dios es más ¿qué? Más alto. Y esto va a derribar en nosotros algunas cuestiones arrogantes y orgullosas con las que nosotros nos presentamos al Señor, entendiendo o pensando que somos merecedores. Y en realidad nosotros somos merecedores de todo lo contrario a lo que a veces nosotros exigimos de manera arrogante al Señor en oración. Porque a veces no vamos a orar en sentido de petición y de entender que Él es más alto que yo. Él es el alto y el sublime. ¿Quién es Dios? Y sus caminos y sus pensamientos son más altos que mis caminos y que mis pensamientos. Entonces yo dependo de Él y no Él de mí. Amén. Dios es más alto. Entonces, en ese sentido, mis amados hermanos, la misma Escritura nos revela en Eclesiastés capítulo 5 que yo debo tener cuidado. ¿Yo debo tener qué? Y nos dice allí la Escritura que cuando fueres a la casa del Señor debes guardar tu ¿qué? Tu pie. Y cuando nos acercamos al Señor, entonces debemos mirar cuál es la forma, qué es lo que yo debo hacer, y entender que debo tener cuidado de cómo me acerco a Él, porque Él es majestuoso, porque Él es soberano y porque Él es todopoderoso. ¿Cómo nuestro Dios? Todopoderoso. Y ahí debemos ir mirando, mis amados hermanos, cuál es esa forma correcta en la que de verdad yo me debo acercar al Señor. El Salmo 62 versículo 8 dice: esperad en Él todo el tiempo, oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón. Él es nuestro refugio. ¿Dios es nuestro qué? Él es nuestro refugio. Entonces debemos esperar en el Señor. ¿Cuándo? Todo el tiempo. ¿Eso qué me dice? Que la oración es un ofrecimiento de nuestros deseos a Dios. Es lo primero que vamos a mirar. Es un ofrecimiento de mis deseos. Cuando yo me acerco a Dios, yo debo mirar que lo que yo estoy haciendo es ofrecer mis deseos. Y a veces los deseos nuestros no son del todo malos si yo me acerco entendiendo que mis deseos no están en contra del plan de Dios o de lo que la Escritura dice o de lo que la Escritura me enseña. Cuando yo me presento al Señor, mis deseos en el sentido del propósito de Dios no son malos. Pero cuando yo presento mis deseos de manera arrogante, lejos o fuera de la voluntad de Dios, yo voy a sufrir y voy a estar alejado del Señor. Entonces la oración es eso. Vamos a definirlo todo y después vamos a ir mirando. Lo segundo es de qué forma me tengo que presentar. ¿En el nombre de quién? De Cristo. Y podríamos decir, bueno, ¿eso qué tiene que ver? ¿Por qué en el nombre de Cristo? Y vamos a mirarlo a la luz de la Escritura y vamos a darnos cuenta, mis amados hermanos, que lo otro, el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 23 dice: en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, ¿qué pasa? ¿Os lo qué? Os lo dará. Y hay algo interesante
que debemos mirar. Lo primero es que yo debo entender qué significa orar en el nombre de Cristo. A veces miramos y pensamos que orar en el nombre de Cristo significa que todo lo que yo pida, que todo lo que yo ore en el nombre de Cristo tiene que ser hecho. Y tomamos el nombre de Cristo como la llave maestra para que Dios pueda responder lo que yo pido, aunque lo que yo pido esté fuera de la voluntad de Dios. ¿Sí estamos entendiendo? A veces oramos y creemos que orar en el nombre de Cristo, lo voy a repetir, es la llave o la autoridad o el poder mágico para que Dios haga lo que yo le pido, aunque eso esté fuera de la voluntad de Dios. Y esa no es la razón. Eso no significa orar en el nombre de Cristo. Orar en el nombre de Cristo, mis amados hermanos, significa que yo debo orar en obediencia a su mandamiento y confiado en sus promesas. No es que yo voy a usar el nombre de Cristo como si eso a mí me diera o me otorgara una respuesta positiva o afirmativa a lo que yo quiero. No, cuando yo oro en el nombre de Cristo, lo que estoy diciendo es que yo oro de acuerdo a su obra. Amén. De acuerdo a su plan, de acuerdo a su propósito y creyendo a sus promesas. Ahora, la Escritura nos habla o nos dice que Dios ha establecido promesas para su pueblo a través de la Escritura. Una de ellas es que vamos a reinar siempre y que estamos reinando con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Una de ellas es que vamos a ir a vivir una eternidad a su lado. ¿No es una promesa maravillosa? Entonces miramos el nombre de Cristo como si significara, mis amados hermanos, y quiero ser bastante claro y reiterativo en esto, porque hoy miramos a mucha gente orando una cantidad de cosas o pidiendo una cantidad de situaciones que están fuera del plan de Dios y que son hasta pecaminosas en sí mismas, pero que creen que Dios está obligado a hacerlas porque estamos orando en su nombre o en el nombre de Cristo. Y no es así. Cuando yo oro en el nombre de Cristo, estoy diciendo: el Señor es Rey, el Señor Jesús venció, yo estoy sometido a su obra, estoy sometido a su propósito, a su voluntad, y por eso oro, porque creo que la obra de Él es tan perfecta que va a hacer que yo reciba y que yo viva lo que el Señor ha preparado de acuerdo al plan y el propósito que tiene conmigo. ¿Cuántos saben que Dios tiene un plan y un propósito con su vida? Y esto va a ir quitando de nosotros muchos rudimentos o algunas enseñanzas contrarias a la Escritura. Entonces, cuando yo oro en el nombre de Cristo, también estoy implorando por la misericordia a los méritos de Cristo. Porque Cristo fue el que venció. ¿Cuántos dicen amén? Porque Cristo fue el que fue obediente. ¿Y obediente hasta dónde? Hasta la cruz, ¿cierto? Hasta la muerte. ¿Y la muerte de qué? De cruz. Porque Cristo fue el que cumplió y Cristo fue el que obedeció al Padre en todo. Yo no. Cuando yo oro en el nombre de Cristo, estoy diciendo: Señor, yo me puedo acercar al Padre solo por tus méritos. Yo oro en el nombre de Cristo porque en Cristo yo pude tener una posición, y en Cristo ahora, por su gracia, por su misericordia, yo tengo los méritos de Él, los que Él ganó, no los deseos que yo quiero, no los deseos que yo en sí mismo quiero presentar. Pero otra cosa importante, amados hermanos, es que lo que yo voy a hacer orando en el nombre de Cristo no es por hacer una simple mención del nombre, sino más bien obteniendo de Cristo su verdad, obteniendo de Cristo el orden real. El Señor vino a mostrarnos que en su oración, precisamente la oración de Cristo, no fue una oración, siendo Él Dios, no fue una oración arrogante ni separada de la voluntad de su Padre. Cristo nunca, el Señor Jesús, nunca en su oración, nosotros encontramos en la Escritura que Él oró de acuerdo a sus deseos siendo Dios. Entonces, cuando yo oro en el nombre de Cristo, estoy diciendo: Cristo me dio un ejemplo. Cristo se presentó, y siempre que oraba al Padre, ¿qué pasaba? Venía y decía: yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad de ¿quién? Del que me envió. Pero nosotros queremos ser mayor que Cristo. Queremos pedir las cosas en nombre de Cristo, pero pensando en nuestros propios deseos y pensando en nuestra propia voluntad. ¿En nuestra propia qué?
Ahora, también debemos mirar, mis amados hermanos, que nuestro estímulo, o sea, nuestro deseo, nuestra fuerza y nuestra fortaleza y nuestra esperanza al lograr no está en lo que yo deseo, sino en saber que la obra de Cristo está completa. El Señor es mi cuidador. El Señor Jesús hizo una obra completa. Él consumó la obra. Él terminó la obra. La obra de Cristo no quedó inconclusa. Y cuando yo me presento al Padre en el nombre de Cristo, estoy diciendo, yo sé que el Señor Jesús fue mi sustituto. El Señor Jesús hizo su obra por mí. Tomó mi lugar. Y ahora su obra de obediencia, siendo yo desobediente, me dio un lugar y una posición para yo poder ser merecedor por gracia de todo aquello que el Señor hizo y cumplió habiendo acabado la obra. La obra de Cristo está terminada. ¿Cuántos dicen amén? No está inconclusa. El Señor terminó su obra. Entonces, ¿por qué la mayoría de los creyentes hoy viven afligidos? ¿Por qué la mayoría de los creyentes hoy viven ansiosos, angustiados? Y oran en este sentido, y a veces viven de esta forma porque oran y no reciben. Y en esto Santiago es bastante enfático y dice que nosotros oramos y no recibimos porque pedimos. ¿Cómo pedimos? ¿Y cuál es el sentido que da Santiago a que pedimos mal? Porque pedimos pensando ¿en quién? En nosotros. Pedimos pensando no en la voluntad de Dios, sino que pedimos pensando en nosotros. Y el Señor dice que en esa oración no es una oración que buena, no es una oración que es la que da la forma ideal o correcta. Es una oración que dice que estoy pidiendo mal, es decir, una oración incorrecta. La pregunta es, hermanos, ¿será que nosotros estamos lejos de esta realidad? ¿Será que como creyentes nosotros pensamos estar orando de manera correcta y empezamos a orar y a pedir, pero no entendemos en realidad que el Señor, que Él es nuestra esperanza, que no son mis fuerzas, que no es mi propia humanidad la que va a alcanzar o lograr que el Señor obre misericordia en mí? No, es la obra de Cristo. ¿Es la obra de quién? Usted se puede doblegar, puede orar las horas que sea necesaria, pero si su oración no está haciendo en nombre de Cristo, en el sentido en que yo le estoy enseñando, usted está desgastándose y muchas veces esa oración que usted está haciendo lo está llevando a angustiarse, a afanarse, a estar quizás deprimido muchas veces como creyente. Porque su esperanza no es la obra de Cristo, su esperanza es el deseo de lo que usted quiere recibir o de lo que nosotros queremos recibir. Y yo creo que Dios quiere corregir, porque Dios quiere que lo que decía el título, que la oración, yo entienda que a través de la palabra yo me debo acercar o me voy a acercar a Dios de manera correcta. ¿De manera qué? Ahora, lo otro que yo debo preguntarme entonces, hermano, ¿por qué debo orar en el nombre de Cristo entonces? Porque yo pudiera orar entonces conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué lo debo hacer? Hermano, debemos orar solamente en el nombre de Cristo, porque no podemos acceder a la presencia de Dios mediante otra cosa. No podemos acceder a la presencia de Dios mediante nuestras propias obras, porque sabe, las obras de nosotros, la Escritura las define como trapos de inmundicia. Las obras de nosotros, el Señor las describe como ¿qué? Como pecaminosas en sí mismas, y en nosotros no hay nada bueno que podamos presentar ante Dios que pueda ser agradable en sí misma para que Dios diga, bueno, se lo merece. A veces oramos en sentido meritorio en la parte humana. Creemos que porque somos Dios, entonces me lo merezco. Creemos que porque oré 2 horas, me lo merezco. Creemos que porque oré toda la noche, me lo merezco. Y me estoy presentando no a Dios entendiendo la majestad de Dios, sino entendiendo mi orgullo y lo que yo deseo. Hay cosas que no son pecaminosas en sí mismas, pero muchas veces nuestra actitud sí es pecaminosa. Amén. ¿Está acá todavía? Hay cosas que oramos y que pedimos que no son pecaminosas en sí mismas. Nosotros tenemos que orar por todo. ¿Por cuántas cosas tenemos que orar? ¿Cuántas cosas tienen que ser conocidas ante Dios? Todas, porque Él es mi Rey, porque Él es mi cuidador, porque Él es mi Dios. Y todas mis cosas, todas mis necesidades yo las debo presentar ante Dios. Pero la Escritura hoy nos está diciendo que yo no debo orar como los otros. No debo orar como los gentiles. No debo orar como ¿qué? ¿Qué es lo que está diciendo en sí la Escritura?
allí en el versículo 5. Cuando ores no seáis como ¿qué? ¿Como los qué? Hay que analizar si muchas veces nosotros hemos sido así. No seáis como los hipócritas, porque ellos aman el orar en ¿qué? En pie, para ser vistos, para ser reconocidos. El Señor dice, no es así, humíllate. Es comunión con Dios. Entra al aposento, cierra tu puerta y ora a tu Padre, porque tu Padre que te ve en secreto te recompensará. ¿Dónde? En público. Pero a veces nosotros oramos en sentido de ser reconocidos, de ser vistos, y eso es en sentido de nuestro orgullo. Esa es la primera cosa que miramos. Lo segundo es que cuando ores no uses ¿de qué? De vanas repeticiones. No, pero es que ya no solamente es cuando repetíamos aquellas oraciones enseñadas. No tanto eso, sino que cuando oremos nosotros no pensemos que porque más ore, o porque más yo diga palabras, o porque más yo diga aquello que yo quiero en sí mismo, no significa que lo voy a recibir. Y malinterpretamos textos como la parábola del juez injusto y la viuda. Ahí nos da una enseñanza y dice que mi oración al Señor debe ser ¿cómo? Constante. Y eso me habla de paciencia. Eso me habla de que aunque el juez ese de la parábola de la viuda era injusto, mi Dios no es injusto. Mi Dios es justo. ¿Cuántos dicen amén? Y Él no me da más de lo que yo no merezca, de acuerdo a su voluntad, no de acuerdo a mi plan y a mi propósito. Entonces, aunque el hombre sea injusto y aunque ese juez era injusto, el Señor es justo. Amén. Y el Señor tiene un plan y tiene un propósito, y la obra de Cristo lo ha ejecutado. Y en Cristo yo estoy completo. Él es mi Rey, Él es mi Señor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces debemos mirar que no hay otra forma, hermanos. Yo no me puedo presentar de la forma en que yo quiero. No son mis obras de justicia, no es la forma, no son los 7 pasos de oración para mover la mano de Dios. No es en sí las estrategias humanas, es a través del mediador. Orar en el nombre de Cristo es entender que Cristo es mi mediador. Amén. Que Cristo es mi abogado, que el Señor es el único que intercede, es el único por el cual yo hoy me puedo presentar al Padre. Antes que éramos nosotros enemigos de Dios, pero la obra de Cristo, por eso yo oro en el nombre de Cristo, recordando que yo me puedo acercar libremente al trono de la gracia, porque el Señor Jesús pagó el precio. Porque Él quitó el acta de los decretos que me era contraria. Porque Él rasgó el velo. El impedimento que había, Cristo lo quitó. Y ahora yo me puedo acercar. ¿Cómo? Libremente. Ese es en el nombre de Cristo. Ahora, por la ayuda del Espíritu Santo. Romanos capítulo 8, versículo 26, dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda ¿en qué? ¿En qué nos ayuda el Espíritu? Pues hemos de pedir como conviene. ¿Qué pasa? Yo sé, de acuerdo a mi humanidad, pedir no, porque no sabemos si lo que estamos pidiendo en nuestra humanidad es lo que está dentro del propósito de Dios, pero sí podemos saber a la luz de su palabra, entendiendo el plan y el propósito del Señor. Amén. Pero cuando yo soy débil, porque eso es lo que somos nosotros. ¿Nosotros somos qué? Débiles. Hoy podemos decir que somos fuertes porque Cristo está en nosotros, porque somos morada del Espíritu Santo. Por eso puedo vencer el pecado, por eso puedo resistir la tentación, porque ahora estoy sometido ¿a quién? A Dios. ¿A quién estoy sometido? Y como estoy sometido a Dios, entonces entiendo que en mi debilidad yo no sé cómo pedir, pero el Espíritu me ayuda. Tengo la ayuda en el nombre de Cristo. Por el Espíritu Santo yo me puedo acercar. La oración entonces es un ofrecimiento de nuestros deseos a Dios en el nombre de Cristo, por la ayuda del Espíritu Santo, con confesión de nuestros pecados, reconocimiento agradecido ¿de qué? De sus misericordias. ¿Merezco yo algo? No. ¿Por qué puedo presentarme ahora? Porque el Señor ha tenido misericordia de mí.
Y todos los días yo abrazo la misericordia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Todos los días yo no me levanto creyendo que lo merezco. Antes me levanto agradecido porque el Señor muestra su misericordia. Amén. Entonces la oración va más enfocada en el nombre de Cristo, o es en sí más un acto de agradecimiento, entendiendo que mis peticiones deben ir alineadas a la voluntad de Dios. ¿A la voluntad de quién? De Dios, mis amados hermanos. Entonces, ¿qué es la oración? Ya lo definimos, usted lo puede mirar ahí, y cada una de esas cosas usted las puede revisar en las citas bíblicas. Pero ahora hay otra cosa interesante, mis amados hermanos, y es que nosotros debemos saber que aunque somos débiles, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Y entender lo que significa el nombre de Cristo nos lleva entonces a presentarnos de forma correcta al Señor. La otra pregunta, mis amados hermanos, entonces, es cómo yo debo orar. ¿Cómo qué? Yo debo orar. Pero antes de mirar eso, debemos entender que la adoración, la siguiente, pastor, la oración es un acto de ¿qué? Es parte especial de la adoración y debe ser hecha por todos y únicamente ¿a quién? A nuestro Dios. Eso me libra de que yo me convierta en un idólatra. Eso me libra de que yo piense que cualquier otro puede ser mediador. El único mediador entre Dios y los hombres, ¿quién es? Cristo, no hay nada más. Y no voy a mencionar aquí algunas cosas que nosotros sabemos que no son correctas. No, yo lo que quiero es aclarar y que entendamos que no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en el que podamos tener salvación y mediante el cual nos podamos presentar al Padre. Es solamente a través de ¿qué? Cristo es el único mediador. Y en ese sentido yo debo ir ¿a dónde? Al reconocimiento de la obra de Cristo en la cruz. El Señor pagó el precio por mí. No hay ningún otro que haya pagado el precio. Y cuando yo me acerco en un sentido de adoración, entendiendo que toda mi devoción debe estar en el Señor hacia el Dios eterno. Porque es Él el que murió en la cruz. Y la cruz fue la que me dio entrada. ¿La cruz me dio qué? La cruz me dio lugar, la cruz me dio. Entonces Cristo es el único mediador, no hay ningún otro. No podemos orar a nadie más, solamente debemos orar a nuestro Dios. Amén. ¿A quién debemos orar? No hay nadie más, solo el Señor es el a quien debemos orar. Entonces en ese sentido vamos a mirar qué o cómo debemos hacerlo. ¿Cómo debemos orar? Debemos orar, hermanos, ahora sí, con toda comprensión que tenemos de la majestad de Dios. Yo les decía ahorita, si yo me presento a Dios, yo debo entender que yo soy criatura y Él es ¿qué? Creador. Que yo soy hijo y Él es mi Padre. El Señor, siendo hijo de Dios, el Dios Hijo, nunca se separó de la voluntad de ¿quién? De su Padre. Nosotros debemos saber eso, mis amados hermanos. Lo primero que debo saber para poder acercarme en la oración es que Él es majestuoso. Él es ¿qué? Y yo, de acuerdo a mi naturaleza humana y pecaminosa, no mereciera, es más, ni siquiera pudiera entrar o estar bajo la santidad y la majestad de un Dios tan alto, tan sublime y tan poderoso como lo es nuestro Dios. Si yo me acercara por mis propias obras, ¿sabe qué pasaría? Fuera consumido. Y el Señor dice, ¿por qué los hijos de Israel o por qué nosotros no hemos sido consumidos? Porque Dios es misericordioso. Y ahora yo no soy consumido, sino que me puedo acercar, hermanos, porque Cristo es mi sacerdote, mi sumo sacerdote. Porque Cristo es el único medio. Amén. Y entrando en esa majestad, entonces yo me acerco, no por mérito, porque si yo fuera a presentarme yo delante de Dios sin que Cristo hubiera mediado, sin que Dios hubiera establecido un plan de redención y no hubiese los sacrificios, entonces no pudiéramos acercarnos. Lo podemos mirar en el Antiguo Testamento, lo podemos mirar en Levítico. ¿Qué pasaba en Levítico? Los sacerdotes se presentaban ante la santidad de Dios. ¿Ante la qué? Ante la misma presencia de Dios, al lugar santísimo, a ofrecer los sacrificios. ¿Y qué pasaba cuando los sacerdotes se presentaban de manera incorrecta? O cuando se presentaban a ofrecer un sacrificio incorrecto, ¿qué pasaba con ellos? Morían.
¿Cierto? Vemos los dos hijos de Aarón que se presentaron a ofrecer un juego extraño delante del Señor. ¿Y qué pasó con ellos? La pregunta es: ¿cuántas veces yo me he presentado de manera arrogante al Señor y Dios ha sido tan misericordioso, la obra de Cristo es tan buena que no he sido consumido? Porque pensamos que es como distinto, y no es tan distinto. Dios sigue siendo santo, amén, y majestuoso. Él es el mismo de ayer, hoy y por cuándo. Por todos los siglos. O sea, el Dios de la creación, que es antes de la creación, es poderoso, es sublime, es majestuoso, amén. Y yo tengo que tener cuidado porque yo soy criatura, Él es creador, Él es glorioso. Yo he sido abrazado por su gracia y Él ha decidido compartir su gloria conmigo en una medida, amén. Pero yo no soy merecedor de lo que Dios me puede dar cuando yo me presento en oración al Señor. Entonces, ¿qué debo hacer? Primeramente, reconocer su majestad. ¿Qué debo hacer? Que Él es glorioso en sí mismo, que Él es todopoderoso. Entonces debemos presentarnos con toda comprensión, temerosa. ¿Cómo? Es decir, yo me debo presentar a Dios con temor y temblor, no de manera arrogante y orgullosa, sino con temor y temblor. Y ese temor y temblor también me lleva a ser consciente de que Él es misericordioso y es demasiado bueno. Entonces, por esa benevolencia, ahora yo soy abrazado de gracia. Ahora yo soy abrazado de misericordia y Dios me sostiene, Dios me cuida, Dios me provee, Dios me guarda. Dios me responde. ¿Cuántos saben que Dios nos responde? Dios es fiel, y cuando Él es fiel y yo oro, Él tiene cuidado de mi oración, Él me oye. Yo no tengo un Dios que sea que sea indiferente a mi clamor, que sea indiferente a mi necesidad. Yo no tengo un Dios que sea indiferente a la situación que vivo. Yo tengo un Dios que tiene cuidado de mí, y cuando yo oro, yo tengo que saber que Dios sabe. Es lo que está diciendo Mateo. Él sabe de qué cosas yo tengo necesidad antes de que yo ¿qué? Tú puedes estar hoy pasando el momento más difícil de tu vida, pero Dios hoy está sosteniéndote. Dios hoy está cuidando de ti. Dios hoy tiene cuidado de nosotros. Él decidió compartir su gracia con nosotros. Él cada día nos muestra su misericordia. Él cada día está obrando a favor de nosotros, a pesar de que nosotros hemos sido rebeldes. La nación de Israel fue rebelde en el desierto, ¿o no? Se separó de Dios, olvidó a Dios, olvidó sus mandamientos, olvidó todas sus cosas. ¿Y Dios cómo permaneció? Siendo fiel. Amén. ¿Dios cómo permaneció? Siendo fiel. ¿Será lo mismo hoy con la iglesia? El Señor sigue siendo fiel. Entonces no es que podamos hacer algo más de lo que ya está establecido o de quien Dios es en sí mismo. Él es majestuoso, alto y sublime. Y yo me puedo acercar libremente al trono de la gracia. Tengo libertad para acercarme al Señor. Tengo libertad para orar. Y yo debo orar como la Escritura me dice que debo orar. ¿Cómo? Sin cesar. Que debo orar todo el tiempo. Que mis peticiones deben ser conocidas delante de Él con acción de gracias. Entonces no es porque Dios ya todo lo sabe, y porque es glorioso y porque es soberano, entonces yo no oro. Al contrario, yo tengo que orar porque la misma Escritura me está diciendo que mi vida tiene que ser una vida de perfecta comunión con Dios, de perfecta relación con el Señor a la luz de su palabra. Pero a veces oramos cuando nos acordamos porque tenemos una circunstancia difícil que queremos que Dios obre en nuestras vidas. La mayoría de nuestras oraciones están en sentido de las dificultades que vivimos, porque no hemos entendido cuál es el plan y el propósito de nuestro Dios, con un sentimiento profundo de nuestra indignidad, necesidad y pecados. O sea, cuando yo oro a Dios, tengo que entender primeramente que Él es soberano y glorioso, majestuoso, pero que yo soy ¿qué? Indigno de estar delante de Él. Que yo tengo necesidades y que tengo pecados que me impiden estar delante de un Dios santo. Por eso es el nombre de Cristo glorificado, porque a través de Él yo puedo acercarme aún con estas cosas, con estas cualidades que están en mí. Aunque yo peco, me puedo acercar confiadamente.
¿Usted se imagina lo bueno que es Dios? Siendo alto, soberano y sublime, ahora yo me puedo presentar siendo pecador. O quizás, bueno, no siendo pecador, habiendo pecado en mí. Teniendo cosas de una naturaleza pecaminosa. Yo me puedo acercar hoy y puedo estar delante de Él, mis amados hermanos. Amén. Entonces, mis amados hermanos, en ese sentido, ¿qué es lo que yo necesito? Un sentimiento profundo ¿de qué? De indignidad. ¿Qué hizo Abraham, mis amados hermanos? Génesis 18, versículo 27. Génesis 18, capítulo 18, versículo 27. Abraham reconocía su indignidad y dijo, y Abraham replicó y dijo, he aquí ahora que he rechazado el hablar a mi Señor, aunque soy polvo, ¿y qué? ¿Soy qué? ¿Qué estaba diciendo Abraham con eso? Él estaba diciendo, yo soy un simple, ¿qué? Polvo de la tierra. ¿Fuimos creados de allí o no? Soy polvo, no mereciera, yo no podría estar ante un Dios tan soberano y majestuoso. Sin embargo, ese Dios soberano y majestuoso y todopoderoso vino a acercarse y decidió a través de la creación compartir su gloria con nosotros. Fue inmanente. El término que se conoce como inmanencia. Él decidió compartir su gracia, su misericordia. Y ahí vemos la gracia de Dios. Él decidió compartir su gloria. ¿Por qué? Porque fuimos creados ¿de dónde? ¿De dónde fuimos creados? Del polvo de la tierra. Pero ¿cómo fuimos creados? A imagen y semejanza de Dios. Usted se imagina que Dios cogiera polvo de la tierra, creó al hombre y entonces lo creó a ¿cómo? Del polvo nos creó a imagen y semejanza de Él. Entonces eso me debe llevar a pensar, yo no soy majestuoso, yo soy creado, pero Dios decidió compartir su gloria conmigo a través de la creación. Me hizo a su imagen y a su ¿qué? Y a su semejanza, mis amados hermanos. Ahora, yo tengo necesidad. ¿Cuántos saben que tenemos necesidad? Lucas capítulo 15, versículos 17 y 18. El hijo pródigo. ¿Cómo estaba el hijo pródigo? El que oyó, recibió toda la herencia del padre, vivió como perdidamente, malgastó todos sus bienes. Y un día, este hijo recapacita y vuelve en sí. ¿Qué hizo él? Vuelve en sí y entendió que tenía una necesidad. Y la necesidad era tanta que él deseaba comer de las algarrobas, ¿cierto? Que comían los cerdos, de la comida que le daban a los cerdos. Él deseaba, era tanta la necesidad que había en él, pero él se acordó. ¿El qué? Volvió en sí, es decir, reconoció. Yo espero que esta mañana nosotros volvamos en sí y entendamos que tenemos necesidad de nuestro Padre. No tenemos necesidad de las cosas materiales, aunque las necesitamos, pero son añadiduras. Pero la mayor necesidad es tener relación y comunión con nuestro Dios. La mayor necesidad es tener aún esa relación íntima con el Señor, que viene siendo ¿con quiénes? Con los justos. Aquellos que han sido abrazados por la gracia del Señor. Él vuelve en sí y dice, volveré e iré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado ¿contra quién? Contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, pero hazme como uno de tus jornaleros, porque los jornaleros en tu casa comen mejor que yo cuando estaba allá viviendo perdidamente. Amén. Entonces, ¿qué debes hacer todos los días? Recordar que tú un día fuiste hijo pródigo. Y cuando eras hijo pródigo, el Señor te trajo ahora a su presencia. Amén. El Señor te hizo entender que tenías una necesidad, pero esa necesidad fue saciada en Cristo. Y hoy todas aquellas cosas que ponemos por necesidad, que quizás lo son en sí mismas, no están por encima de la obra maravillosa que es tener relación y comunión con el Señor. Podemos tener comunión con Dios. Amén. ¿Qué es lo otro que miraba? Es sus pecados. Y dice allí, ¿qué hizo el hijo pródigo? ¿Qué hizo en sí mismo? Él reconoció su condición. ¿Qué reconoció? Antes nosotros estábamos así, pero ahora somos hijos de Dios. ¿Somos hijos de quién?
Y hoy como hijos podemos disfrutar no solamente de glorificar a Dios, sino que podemos disfrutar de Él. Adán, cuando fue creado a imagen y semejanza de Dios y fue puesto en el medio del huerto del Edén para disfrutar de todas las cosas que Dios había creado. Nosotros podemos disfrutar en el Señor, y el verdadero gozo no está en el mundo. Por eso la Biblia dice que el Espíritu Santo es lo que es paz y gozo en nuestro corazón. El gozo del ser humano no está en que reciba lo que pide de acuerdo a sus deseos, porque todos los días vas a tener mayor necesidad. Todos los días vas a ser insaciable. Pero cuando vienes a los pies de Cristo, Él sacia de bien tu vida. Él sacia tu vida de paz. Él sacia tu vida de misericordia. Cuando Él te trae a su presencia y te hace partícipe de sus bienes, te hace partícipe de su creación, te hace partícipe de su herencia, porque somos herederos y coherederos con Cristo. ¿Cuántos dicen amén? A través de su gracia. Entonces puedes disfrutar, porque entiendes que lo que va a saciar tu vida no es lo material, no es todas aquellas cosas que tú puedes pedir y que te pueden ser dadas. Ponte a pensar, si Dios te diera todo lo que tú le pides, estarías perdido, porque muchas veces pedimos cosas que nos llevan a perdernos en sí mismas. ¿Te imaginas que Dios nos respondiera todo lo que pedimos? Si todo lo que pedimos está alineado a nuestra pecaminosidad. Siendo honesto, todo lo que yo pido está en relación a lo que dice Santiago. Yo vivo pidiendo es para gastar en mis deleites. Ahora hay que mirar si lo que tú pides es realmente necesidad. Señor, es que tú sabes que yo tengo necesidad, por eso te estoy pidiendo, yo tengo. Y el Señor dice, no, eso no es una necesidad. Y hay que aprender a diferenciar entre lo que es necesario, en lo que realmente es necesidad, o sencillamente son deseos míos. Pablo era un hombre que vivió muchas circunstancias en su vida, y en todas ellas él se gozaba en el Señor. Amén. ¿Te gozas tú en medio de las aflicciones? ¿Eres agradecido con Dios cuando solamente tienes abrigo y sustento? Muchas veces nuestras peticiones son arrogantes delante de Dios, hermanos. Y necesitamos saber y entender que yo debo alinearme a la voluntad de mi Dios, a la voluntad de mi Creador, a la voluntad de aquel que me ha escogido para que yo me deleite en Él y con Él, en su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, la Biblia no dice, el Salmo primero no dice que yo me deleito cuando tengo todas las cosas que pido. Amén. Que yo no soy árbol plantado junto a corrientes de agua cuando recibo todo lo que pido, sino cuando me deleito en el Señor. Dice la palabra de Dios allí que bienaventurado el varón que no anduvo en ¿qué? Consejo de malos, ni anduvo en ¿qué? Camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que su delicia está en ¿quién? ¿Y qué es la ley de Dios? El manual con el cual yo lo puedo glorificar y en el cual yo me puedo deleitar. Eso es lo que debo mirar. Entonces, ¿soy bien qué? Dice que cuando yo me deleito en el Señor, me deleito en su ley, me deleito en su palabra. Por eso el título de oración es, amados hermanos, la oración, el fundamento, la forma en la que yo puedo tener comunión correcta a través de la palabra con el Señor. Y la palabra me da ese deleite, la palabra me filtra y me hace sentir que realmente yo me puedo deleitar y puedo vivir una vida de plenitud y de gozo cuando yo estoy dependiente del Señor. ¿Y sabe qué pasa? Todas esas cosas que antes eran prioridad empiezan a ponerse en el lugar correcto. Empiezan a estar en el plano correcto. Empiezan a estar en el segundo plano. Empiezan a estar en el lugar que deben estar, mis amados hermanos. Entonces allí hay pecado. ¿Qué dice la palabra de Dios en Lucas 18, versículo 13 al 14? Cuando yo oro, debo reconocer que mi naturaleza es pecaminosa. Y yo debo decir, Señor, yo sé que hay orgullo en mí. Yo sé que yo quiero muchas cosas para mi deleite, pero yo prefiero las cosas que son necesarias. Ahí nos habla una parábola. Y nos habla la parábola de quién. El contexto de esa cita es la parábola de qué. Del fariseo y el publicano. ¿De la fariseo y quién? El publicano. ¿Qué hacía el publicano? ¿Cómo era la oración del publicano? ¿Cómo era la oración del fariseo? Vamos a empezar por el fariseo. ¿Cómo era la oración del fariseo?
En una oración diciendo, mira, yo no soy como aquel. Mira que yo doy diezmo de todo lo que gano, yo ayuno 2 veces a la semana. ¿En qué se estaba basando el publicano? En su propia justicia, en sus obras. Y ya mencionábamos al principio que cómo son nuestras obras delante de Dios. ¿Qué puedo hacer yo que pueda deleitar a Dios? Ahora, yo puedo hacer cosas que deleitan a Dios si yo las hago en Cristo. ¿Si yo las hago en quién? En Cristo. Si yo las hago en el Señor, si yo hago las obras de Cristo y cumplo la ley de Cristo, el Señor va a estar agradado conmigo, porque Él me demanda obediencia. ¿Qué me demanda el Señor? Obediencia. Y la obediencia en sí mismo, cumplida en su totalidad por Cristo, hace que yo reciba ¿qué? Bendiciones. Y ese es el disfrute que tengo de poder estar en el Señor. Porque dice Deuteronomio que si yo cumplo la ley, cumplía la ley, entonces las bendiciones vendrían detrás de mí. ¿Qué? No iban a estar los israelitas persiguiendo bendición. Las bendiciones iban a estar detrás de ellos. Cristo cumplió esa ley y yo ahora cumplo la ley de Cristo. Entonces, si yo cumplo la ley de Cristo, debo estar agradecido, porque las bendiciones de Cristo me van a alcanzar. ¿Me van a qué? Alcanzar. En otras palabras, yo no las comparo con la abundancia de bienes que poseo. Yo las comparo con que su gracia, su misericordia y su cuidado están todos los días sobre mí. Y Dios no me suelta, no me abandona. No nos deja voy a decirlo de esta forma, de obrar para el bien nuestro. Todos los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan ¿a qué? Este hombre estaba presentado como el publicano estaba presentado en su propia justicia, pero había el fariseo, pero había un publicano que él no quería ni abrir su boca, entendía su condición y que decía, Señor, sé propicio a mi pecado. Yo no soy digno, pero tú eres el único que puede ser propicio. Yo no soy digno, pero tú, a través de ti, yo puedo tener o ser abrazado de misericordia. A través de ti yo puedo alcanzar justificación. A través de ti yo puedo ser alcanzado, mis amados hermanos. Entonces oramos muchas veces separados de la voluntad de Dios. Otra de las razones, mis hermanos, es que debemos orar con corazones pacientes, agradecidos y ensanchados. ¿Qué quiere decir esto, mis amados hermanos? El Salmo 51 nos muestra que debemos ser pacientes, ¿no? ¿Debemos ser cómo? Dice el Salmo 51, versículo 17. Los sacrificios de Dios, ¿qué es lo que son? El espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciará Dios jamás. En humillación delante del Señor, agradecidos y ensanchados. Filipenses capítulo 4, versículo 6 dice, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Tengo necesidades, paso momentos en los que puedo tener dificultades, sí, pero cuando oro debo orar como que mi Dios conozca. Ahora Dios, ¿qué me dice Mateo? ¿Qué está diciendo Mateo capítulo 6, perdón? Que antes de que yo le pida qué pasa con el Señor, ya Él conoce, ya Él sabe de qué cosas yo tengo necesidad. Pero la oración me permite acercarme a Dios y decir, Señor, yo sé que tú sabes. Cuando yo digo sean conocidas mis peticiones delante de Dios con toda oración y súplica en el Espíritu, yo también estoy diciendo, Señor, yo sé que tú sabes de que tengo necesidad, pero tú me dices que ore, ¿que qué? Y que reconozca que yo sé que tú sabes que necesito, porque antes de que yo te pida, ya el Señor sabe de qué tengo necesidad. Dios es bueno. ¿Cuántos dicen amén? Dios es fiel, Él sabe de qué necesito. Ensanchado, mis amados, con entendimiento. ¿Cómo debo orar? Con entendimiento. La oración es parte fundamental de la oración, y yo debo orar con entendimiento, mis amados hermanos. ¿A qué me lleva eso? ¿Qué debo entender yo con eso? Que yo debo conocer a Dios, que yo no debo orar de manera incierta.
Yo no debo orar de manera que no conozca y no sé ni lo que oro. Y en ese sentido, los discípulos entendieron, mis amados hermanos, que debían aprender a orar. ¿Debían qué? Bueno, antes de llegar a ese punto, quiero que miremos que el Señor también nos manda a orar con entendimiento, con fe. ¿Con qué? Con sinceridad, con fervor, con amor y con perseverancia. El hecho de que yo no pueda mover el brazo de Dios con mi oración o la oración mía a mi forma, Dios me dice que yo debo orar todo el tiempo y que mi oración debe ser perseverante. Yo debo orar con perseverancia, yo debo orar todo el tiempo. La Escritura me dice que mi comunión con Dios debe ser todo el tiempo, que yo debo meditar en Él, que mi oración debe ser conocida delante de Él. Yo no puedo pensar que yo puedo estar en una correcta relación con Dios cuando mi vida no es una vida de oración, cuando mi vida no es una vida de clamor al Señor, de intimidad, de total dependencia, porque con la oración yo estoy diciendo: tú eres mi Dios y yo dependo de ti. Y en ese sentido, cuando tú haces cosas y tomas decisiones y no oras, tú estás diciendo: yo puedo hacer lo que yo quiero. Y no estás diciendo: Él es mi rey. La oración me permite entender que yo tengo a alguien que gobierna mi vida. ¿Por qué? Porque le pertenezco a Él, porque Él me compró. Cuando yo oro estoy diciendo: yo no me gobierno, yo no tengo señorío de mí, ya no vivo yo. Lo que estoy diciendo ahora es que ya no vivo yo, Cristo vive en mi vida. Es Cristo quien gobierna mi vida, es Cristo quien dirige mis pasos, es su palabra la que me va a guiar, es su espíritu el que me va a alumbrar, es su espíritu y su palabra lo que va a alumbrar mi camino, por donde yo debo caminar y por donde yo debo andar. Entonces, ¿qué norma, mis amados hermanos? En ese sentido, ¿qué norma nos ha dado Dios para orar, para guiarnos al deber de orar? La oración es un deber de todo creyente. ¿Qué es la oración? Un deber de todo creyente. ¿Qué norma tengo que usar yo? ¿Qué es lo que debo hacer para orar? Yo tengo que entender que toda la palabra de Dios es útil para guiarme al deber de orar. Toda la palabra de Dios me es útil para yo saber orar. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios me revela quién es Dios. Porque por medio de la palabra yo lo conozco. Porque por medio de la palabra yo sé cuál es el plan y el propósito que Dios tiene con mi vida. Entonces, si yo voy a orar, pero la palabra de Dios no es interesante para mí y la palabra de Dios no es prioridad para mí, hermano, usted está orando fuera de contexto. Usted está orando lo que usted piensa que es correcto y usted está orando de manera incorrecta. Porque toda la palabra me revela quién es Dios. Amén. Entonces yo debo conocer eso. Ahora, mis amados hermanos, también debo entender que aunque la palabra es el manual, la norma, el Señor, es la norma general, el Señor también me dio una norma especial. La palabra de Dios en general, la anterior diapositiva, pastor, por favor. La palabra de Dios en general, la palabra es la guía, es la norma, es la regla general de cómo yo debo orar. Pero el Señor también me ha dado una norma específica en su palabra. ¿Cuál fue? Los discípulos de Juan estaban, los discípulos de Jesús estaban, el Señor había hecho algo maravilloso, había hablado a Marta, María, en su afán, los había confrontado en oír la palabra. Marta, ¿cómo andaba Marta? En Lucas capítulo 10, versículo 38 en adelante, ¿cómo andaba Marta? Afanada en sus quehaceres, en sus cosas. María se sentó a los pies del Señor y oía la palabra. El Señor exhorta a Marta, ¿y qué le dice a Marta? Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero una cosa es necesaria. ¿Una qué? Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Dice después de eso que el Señor, estaban los discípulos, terminada esa escena, estaban los discípulos con Jesús, capítulo 11 de Lucas, estaban los discípulos allí. Entonces los discípulos le dicen al Señor: Señor, ven acá, enséñanos a orar. ¿Enséñanos a qué? Enséñanos a orar, así como Juan también enseñó a sus discípulos. Ellos entendieron que había una necesidad, que había una ¿qué? El Señor establece una oración, y es la oración modelo. ¿Establece qué? La oración del Padre Nuestro. Y a través de la oración del Padre Nuestro, Él viene a darles una regla y viene a darles una norma especial. Ojo, la palabra de Dios en general es la norma
Es la norma general, la palabra de Dios. Pero dentro de la palabra de Dios, el Señor Jesús enseñó a sus discípulos. Y vamos a mirar allí el Padre Nuestro. La norma especial que nos guía es aquella forma de oración que Cristo, el Salvador, enseñó a sus discípulos. Ahí vamos a mirar varios aspectos. El Padre Nuestro tiene 3 partes que son importantes, o vamos a dividirlo en esta forma. El Padre Nuestro tiene 3 partes fundamentales. Primero, tiene lo que podemos llamar el prefacio. Una segunda parte que podríamos decir que son las peticiones. Y la última parte que vamos a decir que es la conclusión. Amén. Y a través de esto vamos a mirar de manera muy rápida, pero bastante clara, qué es lo que el Señor establece. Lo primero, mis amados hermanos, es que el Padre Nuestro no solo debe guiarnos como un modelo para hacer nuestras oraciones, sino que también debe usarse como una oración que debe hacerse con entendimiento. ¿Con qué? Es decir, yo no puedo orar el Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Ya lloré el Padre Nuestro. No, el Padre Nuestro yo lo tengo que mirar con entendimiento y fe, porque el Padre Nuestro me está dando una regla. El Padre Nuestro me está dando una guía. El Padre Nuestro me está hablando en sí mismo cómo yo me puedo acercar al Señor. Y hoy lo vamos a ver. La primera regla que encontramos es el prefacio. ¿Es el qué? Y en el prefacio del Padre Nuestro no es otra cosa que Dios enseñándonos que al orar. ¿Qué es lo que dice? ¿Cómo empieza? ¿Cómo empieza el Padre Nuestro? Padre Nuestro que ¿qué? Que estás ¿dónde? En los cielos, véalo allí. Padre Nuestro que estás ¿dónde? Entonces nos enseña que al orar nos acerquemos a Dios con confianza en su bondad paternal y de nuestras peticiones o de nuestra participación en ella. Dios nos hizo partícipe de su gloria. ¿Cuántos lo saben así? Él es nuestro Padre. ¿Cuántos saben que Dios es nuestro Padre? Y podemos mirar en el Antiguo Testamento quién llamó a Dios Padre. Ni los profetas, nada. No vemos a ningún referente en el Antiguo Testamento que haya llamado a Dios Padre. Pero a través de Cristo o con Cristo, ahora nosotros podemos llamar a Dios nuestro Padre. ¿Por qué? Porque Juan 1:11 dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales son engendrados de carne, de sangre y de voluntad de varón, sino de ¿quién? Ahora, los antiguos que creyeron también eran hijos, pero no tenían la facultad de llamar a Dios Padre. Hoy yo me puedo acercar a entender, eso es lo que me dice el Padre Nuestro. Yo me puedo acercar con confianza de que ahora tengo un Padre. ¿Tengo un qué? Y ese es el prefacio. Si usted no se acerca con confianza a que Dios es su Padre, el resto de la oración está sin sentido, no tiene peso en sí mismo. Usted tiene que saber que usted se va a dirigir a su Padre, a su Abba. Amén. ¿A quién se dirige usted cuando ora? ¿A un ídolo? Al Dios soberano y eterno, pero que ahora es su Padre. Amén. No, usted no entendió eso y por eso muchas veces no avanzamos y no crecemos. Porque no entendemos el Dios que tenemos y que es nuestro Padre. ¿Es nuestro qué? Yo tengo un Padre y ese Padre es el creador de todas las cosas. Y yo me puedo acercar a ese Padre con confianza y lo puedo llamar Padre a Dios. Porque Cristo me rescató. Porque Él me salvó. ¿Porque Él me qué? Me salvó. Entonces nos enseña eso, que podemos orar con esa bondad, con esa confianza en la bondad paternal de nuestro Dios y de nuestra participación con ella. Nosotros tenemos que comprender que su poder soberano y de su majestad y de su condescendencia misericordiosa, Él nos enseña a orar por nosotros. Nos enseña a orar de manera correcta, entendiendo primero, y ese es el prefacio. Podríamos decirlo, si usted no entiende que Dios es su Padre, hermano, muchos oran, muchos piden, muchos hacen repeticiones, muchos hacen largas oraciones y peticiones pensando que por su palabrería serán oídos. Yo soy oído, ¿sabe por qué? Porque tengo una posición. El Señor es mi Padre y yo estoy sentado con Cristo en lugares celestiales. El Hijo de Dios me ha hecho hijo de Dios por medio de su sacrificio. Y encontramos la primera petición entonces: santificado sea ¿qué?
Santificado sea ¿qué? Su nombre. ¿Qué hacemos con esto, hermanos? Reconocer. Es un reconocimiento que en nosotros, hermanos, hay una total incapacidad y disposición de honrar a Dios correctamente. Él es santo. Él es santo. Santificado sea ¿qué? El nombre del Señor es santo. Y yo no soy santo en mis obras. Yo soy santo porque Él me hizo santo. Amén. Y por eso me debo presentar ante el Dios santo, santificando su nombre, mis amados hermanos. Pedimos por su gracia que Dios nos capacite y nos dirija a reconocer y a estimarle con cuál grande es Él. Cuando Él es santo, yo estoy diciendo, yo no soy tan majestuoso como tú, pero tú eres santo y tú me puedes capacitar y guiar a que yo pueda presentarme de manera correcta, a que yo pueda reconocerte cuán grande tú eres, Señor. Amén. Cuán grande es el Señor, cuán poderoso es el Señor. Y si yo soy su hijo, es lo primero que voy mirando. Señor, tú tienes cuidado de mí, tú eres grande, para ti no hay nada imposible. ¿Qué cosa es imposible para Dios? ¿Qué dice el versículo 9? Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu ¿qué? Tu nombre. Y después dice, Señor, Lucas dice así: Señor, si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial que está en los cielos? ¿Cuánto más el Señor? Confianza. ¿Cuántos aquí que son padres quieren lo mejor para sus hijos? ¿Queremos lo mejor o no queremos lo mejor para nosotros? Bueno, compárese con Dios. De hecho, no puede hacerlo. No le llegaría a nada. No existe ni siquiera la comparación. No existe ni siquiera la mínima posibilidad de que yo me pueda comparar con Dios. Bueno, Dios me compara y dice que si yo soy malo, porque esa es mi naturaleza, si soy malo y quiero dar buenas dádivas a mis hijos, ¿cuánto más Padre? Mi Padre, que Él es bueno. ¿Cómo es mi Padre? Bueno, gloria al Señor. Y entonces yo debo saber eso, que es la primera petición. La segunda petición encontramos: venga tu reino. ¿Qué es lo que pasa? Allí mismo en el versículo 9 encontramos eso. ¿Y qué es lo que quiere decir eso, mis amados hermanos? Que yo debo reconocer que nosotros y toda la humanidad está por naturaleza bajo su cuidado, bajo su dominio, ¿cierto? Y que en la naturaleza humana estábamos bajo el dominio de Satanás. Estábamos bajo el dominio del mundo, del pecado. Pero ahora el Señor, a través de Cristo, nos trajo el reino. ¿Qué nos trajo? Y hoy yo estoy en este mundo, pero no soy de este mundo, soy de Cristo. ¿Cuántos son de Cristo aquí? El reino de los cielos está entre nosotros. Cristo está reinando en nuestras vidas. Cristo está reinando en nuestra familia. Cristo está reinando en nuestras casas. Ese debería ser el deber ser. El Señor es Rey. ¿Cuántos dicen amén? El reino de los cielos vino. Por eso yo debo orar: Señor, que cada día la voluntad del cielo, el reino de tuyo, se pueda ver evidenciado en mí, y que lo que gobierne sea el rey de ese reino, porque ya yo estoy en ese reino. Venga tu reino. Estoy diciendo: Señor, yo reconozco que tú eres ahora el que gobiernas. Amén. El evangelio está en nosotros ahora. La iglesia está dotada, mis amados hermanos, de todas las ordenanzas del evangelio, para ser purificada y vivir en esta tierra, entendiendo que no somos de aquí, sino que somos de allá, de donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Vivir en el reino de los cielos, o pedir que el reino de los cielos venga, significa entender que ya yo no estoy bajo el dominio del pecado y de Satanás, que ahora Cristo es el Señor de mi vida. Amén. Que Cristo es el que gobierna mis pasos, mis amados hermanos. Y hay muchas citas que podríamos mirar, pero bueno, ahí vamos viendo. La tercera petición, ¿qué dice? Hágase tu voluntad como en el cielo, ¿dónde? Así también, ¿dónde? Hágase tu voluntad así como en el cielo, también, ¿dónde? Versículo 10 de Mateo. Qué bueno es entender esto. ¿Qué es lo que quiere decir eso, mis amados hermanos? Que nosotros y toda la humanidad no solo está totalmente incapacitados a conocer y hacer la voluntad de Dios, sino que estamos inclinados a rebelarnos contra Dios. Nosotros estamos inclinados a rebelarnos contra Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y yo debo pedirle todos los días al Señor: Señor, que aunque yo quiero hacer lo malo, yo todos los días recuerde que yo debo hacer tu voluntad y no la mía. Amén.
venga, hágase tu voluntad. Es decir, Señor, aunque el mundo me seduzca, aunque el mundo yo tenga tentaciones para hacer lo que es incorrecto, yo debo entender que debo hacer la voluntad del cielo, porque ahora hago parte de tu reino. Y eso me va a llevar a someterme y a vivir una vida ¿cómo? Cada día en santidad delante de Dios. La otra petición que encontramos, que sería la cuarta, el pan nuestro de cada día, dándolo ¿cuándo? Amados, nosotros tenemos que reconocer que en Adán y por nuestro pecado hemos perdido el derecho a las bendiciones eternas de la vida y a las bendiciones también terrenales, porque nosotros nos alcanzó y que nos atrapó la maldición. Maldita será la tierra por tu causa. Adán tenía todos los privilegios, tenía todas las cosas para disfrutar de ellas, pero ¿qué pasó? Cuando cayó, ¿qué pasó? Hubo un juicio, una consecuencia. Y nosotros todavía vemos esas situaciones que se manifiestan, pero yo debo recordar todos los días que el Señor es mi sustento. Amén. Te falta el pan, no corras a pensar que tú lo puedes alcanzar con tu manera. El Señor es nuestro sustento. También nos ha dado normas para nosotros trabajar, porque con el sudor de tu frente, ¿qué? Ganarás el pan todos los días. ¿No dice así la Escritura? Ahora Dios le estaba diciendo a Adán, tú tienes que buscar tu pan a tu manera. Pero el Hijo de Dios ahora sabe que el Señor es el proveedor de su sustento. Amén. Dios es nuestro proveedor. ¿Cuánto lo creen? Dios es el que nos sostiene. ¿Por qué? Porque el Señor tiene cuidado de nosotros. La Biblia dice, no hay justo desamparado, ni su descendencia que mendigue ¿qué? Pan, no lo hay. ¿Por qué? Porque el Señor ahora es mi sustento. Y yo debo decirle, Señor, Adán tenía que trabajar con el sudor de su frente. Yo también tengo que trabajar. Pero aunque yo trabajo, yo ahora reconozco que el pan llega a mi mesa porque tú eres mi Padre. Y yo puedo pedir ahora el pan nuestro, Señor, dámelo todos los días. Y en ese sentido, mis amados hermanos, también dice que nada, no nos hará falta esas tres cosas: ni vestido, ni comida, ni bebida. A Israel en medio del desierto no le hizo falta estas cosas. Y a ningún hijo de Dios, por muy mala y crítica que sea su situación, le hará falta ni vestido, ni comida, ni bebida. Usted puede estar seguro de eso. ¿Sabe por qué? Porque el Señor, el pan nuestro, todos los días lo provee. Todos los días somos alimentados por el Señor. Todos los días Él tiene cuidado de nosotros. Por eso debemos buscar primeramente el reino de los cielos y su justicia, porque estas cosas serán añadidas. ¿Cuáles cosas? Vestido, comida y bebida, porque Dios alimenta los pájaros del cielo y viste los árboles del campo. De esa misma forma el Señor lo hace con nosotros, mis amados hermanos. Qué bueno, el Salmo 119. Perdón, Deuteronomio 8. Deuteronomio 8, 3. El Señor nos permite vivir circunstancias, pero Él nos sostiene. Él sostuvo a Israel. Dice Deuteronomio 8, 3. Y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no comiste tú ni tus padres la habían comido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale ¿de dónde? De la boca del Señor. Mire lo que pasa. Israel fue llevado al desierto para hacer ¿qué? Probado. Pero en medio de la prueba el Señor lo sustentó. Amén. Lo hizo tener hambre, pero aunque lo hizo tener hambre, lo sustentó. O sea, el Señor nos hace depender de Él. No es otra cosa. En el desierto, de acuerdo a sus propias labores, Israel, ¿qué iba a comer? Nada. ¿Qué le tocaba hacer? Esperar en la providencia de Dios. Y Dios todos los días les proveía el maná. ¿O no? Entonces, si miramos ahí lo que dice la Escritura, lo hizo tener hambre de acuerdo a su propia labor, pero le mostró que Él es el sustento y que Él lo sostuvo con maná. Bueno, todos los días llega el maná, aunque no cae del cielo, tú no lo ves cayendo del cielo, y no es esa cosa como blanca que podemos imaginarnos que va a caer todos los días y que podemos recoger, pero todos los días comes.
¿Quién sabe qué puede hacer tu maná? Lentejas de pronto, huevos, frijol, pasta, a los que no les gustan las pastas. Ese es tu maná. Pero no somos agradecidos porque no vemos nuestro orgullo satisfecho. Y como no vemos carne en el plato, entonces decimos, no, es que Dios a mí me tiene pasando necesidad. Desagradecidos somos. Porque aún lo que a ti no te gusta, Él te lo pone en la mesa para que tú entiendas que Él es el que provee el maná. Entonces, ¿es diferente para Dios sostenerte con carne? Bueno, yo veo que cuando Israel pidió carne, eso les trajo, no les fue tan agradable después de comerla. Agradece, así sea el arrocito al puente, así sea el arrocito al puente, con el banano encima. ¿Ah? Pero Dios te sostiene y te sustenta. Amén. El maná le era vitamina a Israel. El maná le era calcio. El maná, y nosotros a veces, no, es que eso no aporta, no sé qué, no aporta. No, comamos agradecidos. Y dé gloria a Dios si Dios le permite comer bien. Pero sea agradecido y comparta también su pan con el hambriento. Porque tú puedes ser instrumento de Dios para que el maná llegue a otro. Pero como tú no reconoces que el maná que llega a ti llega de Dios, entonces por eso tú no lo das al otro que necesita maná del que tú tienes. Gracias a Dios que podemos satisfacer el orgullo de nosotros y comer lo que queremos. Pero de vez en cuando, aunque tengamos, y se lo voy a dar por consejo, aunque usted tenga para comer carne, de vez en cuando coma aquello que no le gusta, para que usted recuerde que Dios es su sustento. Porque aunque usted pueda satisfacer su orgullo y comer todos los días lo que le gusta, hoy puedo decir voy a comer carne, no, mañana puedo decir voy a comer pollo, no, mañana puedo decir voy a comer cerdo, no, mañana puedo decir no, yo voy a comer, qué sé yo, gallina, pescado, puedo comer lo que quiera. Pues ahí está satisfaciendo el orgullo, gracias a Dios porque te provee. Pero muchas veces comes orgulloso y no agradecido. Señor, pero es que, pastor, pero es que yo oro por los alimentos, sí, pero muchas veces comes orgullosamente. Y no recordamos esto también puede ser un plato de lenteja o de pasta que no me gusta. Y lo voy a comer hoy, porque hoy voy a comer lo que no me gusta, aunque puedo comprarme la carne que me gusta. Porque voy a recordar que el pan nuestro todos los días viene del Señor. Elías comió pan y agua durante ¿cuánto tiempo? ¿Cierto? Cuando estaba en el arroyo de Querit, los cuervos le traían allí todos los días. Nosotros tenemos que saber que todos los días el Señor, y es para confrontar nuestra arrogancia y nuestro orgullo, mis amados hermanos. Amén. El pan nuestro, dánoslo ¿cuándo? Todos los días, mis amados hermanos. La quinta petición que dice, perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Esto es sencillo, pero es confrontador. Nosotros muchas veces queremos, Señor, perdóname, pero la Biblia dice que si yo no perdono, no podré ser perdonado, porque ¿sabes qué es lo que identifica a un creyente? La mayor evidencia de que eres salvo es que eres capaz de perdonar. Si no perdonas, hay una situación grave allí. Si tú no puedes perdonar, hermano, humíllate al Señor y dile, Señor, sálvame. Yo podría decírtelo de esa forma. Porque la Escritura está diciendo que si yo no puedo perdonar, entonces, ¿cómo voy a ser perdonado por mi Padre? Yo no puedo perdonar si no reconozco que he sido perdonado. De la misma manera que Cristo perdonó mis pecados, yo tengo que perdonar. Eso es lo que está diciendo el Señor. Nunca te olvides que yo fui que perdoné tus pecados. Y de la misma manera que yo te perdoné tus deudas, perdona tú también a tus deudores. Perdona a los que te hacen daño. Perdona a aquellos que no te agradan. Comparte con ellos. Te humilla tu orgullo y reconoce que necesitamos depender más del Señor. Nosotros somos buenos para hacer compañerismo con los que nos cae bien, y no está mal en sí mismo, porque hay personalidades y hay cosas que nos permiten tener cierta relación mejor. Pero también debería ser confrontado y crear relación con aquellos que tienen personalidades distintas a las tuyas y que te han ofendido muchas veces, que te han pisado el dedo gordo,
el uñero. Pero somos excelentes cristianos, pero odiamos. No, hermano. Si tú odias a alguien, revisa tu vida espiritual, porque seguramente no has nacido de nuevo. Y es duro, pero es así. Si en ti hay odio sobre alguien, revisa. Ahora, tú puedes estar en un proceso de restauración por algo pero el odio tiene que salir de tu vida. Porque es también bíblico que el Señor empieza a restaurarnos, ¿cierto? Y la palabra de Dios nos limpia, la palabra de Dios nos restaura, y la palabra de Dios también hace pero en el momento que tú eres perdonado, la actitud correcta que debe haber es ser agradar a Dios. Y agradar a Dios es también reconocer que Él te perdonó a ti y que tú debes perdonar, que Él te amó a ti y que tú debes amar a los demás. El amor es el fruto, ese es uno de las cosas que evidencian mucho. Cuando tú eres capaz de amar de la forma en la que Cristo te amó a ti, tú estás diciendo: gracias, Señor, porque tú me has dado tu amor. Yo no puedo amar si no he disfrutado del amor de Dios, o si no he participado del amor de Dios. Y es importante, mis amados hermanos. Entonces, reconociendo que nosotros somos culpables tanto en pecado original como por nuestro pecado, debemos llegar a nuestros deudores y perdonarlos, así como también el Señor nos ha perdonado a nosotros. Amén. Entonces, mis amados hermanos, ¿qué es lo que pedimos en la sexta petición? No nos dejes caer en tentación, mas líbranos ¿de qué? Del mal. No nos dejes caer en ese versículo 13 de Romanos. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Y no nos metas en tentación, dice Mateo, perdón. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. ¿Será que el Señor te mete en tentación? Es lo que está diciendo: líbranos, Señor. Y tú puedes ser librado de una forma. La única forma en la que eres librado de la tentación es estando sometido a la palabra de Dios. Es lo que dice Santiago 4. O sea, Santiago está confrontando a las almas adúlteras. ¿Está confrontando a qué? Y está diciendo que si nosotros tenemos relación o amistad con el mundo, nos constituimos en enemigos ¿de quién? De Dios. Y luego dice: la única forma de tú resistir esas tentaciones que vienen del mundo es sometido a Dios. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de nosotros. No se ponga a reprenderlo, resista su obra. ¿Cuál es la obra del diablo? Tentarte y apartarte de la comunión y de la relación con Dios. Entonces, resista lo sometido a Dios. ¿Y cómo me someto a Dios? A través de su palabra, a través de estar rendido a los pies del Señor. Amados hermanos, nosotros podemos molestarnos en circunstancias con alguien, y vuelvo un poquito al perdón de allá, pero también tenemos que, aunque somos tentados a proceder de mala manera, tenemos que volver pronto. ¿Tenemos que qué? No nos podemos quedar en la condición pecaminosa, por pequeña que parezca a nuestros ojos. Tenemos que volver pronto a la palabra de Dios. Tenemos que volver pronto a los pies del Señor. Tenemos que volver pronto, porque eso es lo que el Señor pide para poder ser victoriosos, para poder vencer el mal, para no poder vivir bajo la tentación y el pecado, sino para poder vivir en la santidad que el Señor nos ha demandado, mis amados hermanos. Amén. El Señor es justo. ¿Cuántos dicen amén? Él es misericordiosísimo. Amén. Para diversos fines, y por eso nosotros tenemos que ser misericordiosos como el Señor es misericordioso. Amén. Tenemos que ejercitar el bien como el Señor ejercita el bien. Por eso dice: no pagues a nadie mal por mal. Y somos tentados ¿a qué? En la carne a proceder de acuerdo a nuestra propia humanidad, pero debemos recordar al Señor y su palabra. Amén. Y vamos a terminar, hermanos, reconociendo qué es lo que es la conclusión del Padre Nuestro. En la conclusión del Padre Nuestro dice: porque tuyo es el reino. Porque tuyo es el ¿qué? ¿Tuyo es el qué? ¿De quién dependo entonces? Tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuya es la gloria. ¿Por cuánto? ¿Por cuánto? Oh, hermano, por la eternidad. El Señor es Rey, gobierna por los siglos de los siglos y siempre. Siempre el Señor reina, siempre el Señor es el que reina, el Señor es el Rey. Entonces nos enseña a insistir en nuestras peticiones con argumentos. ¿Y cómo tengo argumentos para con Dios? Cuando conozco su palabra. Tengo argumentos para con Dios cuando conozco su palabra, mis amados hermanos. Y esos argumentos deben ser tomados solamente de Dios y no de alguna dignidad que haya en nosotros mismos.
Es decir, ¿sabe cómo me tengo que ver yo cada día? Yo, delante del Señor, como alguien indigno que no merece nada. Y levantar mis ojos al Señor y decir, aunque yo soy indigno, en ti tengo posición. Por ti yo puedo obedecer la palabra de Dios. Por ti yo puedo agradarte, Señor. Y esa es la actitud la que debemos hacer. Entonces su oración debe cambiar de hoy en adelante. ¿Sabe por qué? Porque Dios tiene cuidado de usted. Porque Dios sabe lo que usted necesita. Porque Dios es soberano y fiel. Él cuida de su pueblo. Y su oración tiene que ser constante, de sumisión, de rendición. Nunca se coloque ni siquiera al nivel de Dios, porque Él es alto. ¿Cuál es la forma correcta? Caer a los pies del Señor y decir, Señor, yo sin ti no fuera nada. Yo sin ti jamás puedo lograr nada. Lo que hoy soy y lo que puedo llegar a ser es por tu gracia, es por tu misericordia. Y todos los días yo debo orar en sentido de gloria a Dios, no en sentido de gloria a mi orgullo y a mi humanidad. Todos los días yo debo vivir para glorificar al Señor. Para eso fui creado. Y eso es lo que el Señor quiere que reconozcamos con la oración del Padre Nuestro. Que reconozcamos que todos los días yo soy dependiente, que todos los días el Señor tiene que ser glorificado y yo tengo que ser humillado. Yo todos los días tengo que ser humillado. No mereces todo lo que piensas que mereces. Y no estoy diciendo que moralmente no seas, ay no, yo no merezco nada. No. Lo que quiero que entiendas es que lo que eres y serás es porque el Señor así lo ha querido. Por eso Él merece ser glorificado. Si tienes algún talento, si pudiste pedir y algo fue dado a tu vida, glorifica a Dios. Pero si pediste y eso no estaba alineado a la voluntad de Dios y no recibiste lo que pediste, glorifica a Dios con más amor, porque por algo no lo recibiste, porque por algo no lo viste en tu vida. Y esa es la forma en la que nos tenemos que rendir al Señor y debemos vivir para Él. Cierra tus ojos, colócate de pie ahí donde estás. Señor, te damos gracias en esta mañana.